Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. En este viernes de procedimientos vamos a tratar el tema de cómo escribir un texto narrativo siguiendo a Stephen King. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Si recordamos anteriores videos, ya sea el de modos discursivos en el ámbito de la comunicación o bien los elementos del texto narrativo para su análisis, pues podemos partir del hecho de que todo texto narrativo es aquel en donde se nos relata o nos cuenta una historia. Dentro de los mecanismos o elementos que tiene todo texto narrativo, podríamos nosotros decir que se vale de 4 momentos, que es lo que denominamos la tensión narrativa, es decir, el planteamiento, el nudo, el clímax y el desenlace. Momentos en donde en el planteamiento se nos presenta los personajes, se nos presenta un poco el lugar, la cotidianidad, por decirlo así, de ese mundo en el que nos vamos a adentrar. En el nudo, justamente, esa cotidianidad de repente, de una u otra manera, se rompe y comienza a surgir la historia que nos va a generar el suspenso, la tensión. Tensión que se va a ir fortaleciendo a lo largo de, o en el transitar del relato, que va a llegar a su punto cumbre. Ese punto cumbre es el que nosotros denominamos el clímax. Y cuando se resuelve la situación de mayor tensión, que es el clímax, comienza a descender otra vez dicha tensión, llevándonos o conllevándonos al denominado desenlace, que es obviamente la parte final. Otro elemento importante que nosotros tenemos que considerar es que todo texto narrativo tiene una voz narrativa. Entonces, recordando ese video en relación con los elementos del texto narrativo, del cuento, tenemos que considerar que hay 2 tipos de narradores. El narrador intradiegético y el narrador extradiegético. El narrador intradiegético, como lo pueden inferir a partir de su prefijo, pues es esa voz que está dentro de la historia. Es un personaje que está dentro de la historia y va a estar hablando, por un lado, su propia historia, que nosotros lo podríamos denominar o etiquetar como un narrador autodiegético, o bien puede ser un personaje que está dentro de la historia y que nos está narrando lo que ve y lo que escucha, que es el denominado narrador testimonial o testigo. Y por el otro lado, el narrador extradiegético es lo contrario, es decir, es esa voz narrativa que no está dentro de la historia, sino está fuera de la historia y nos relata todo lo que ocurre en el mundo que se está creando, el mundo que se nos está narrando y en consecuencia los sucesos que se nos están narrando. Entonces ese tipo de voz narrativa lo conocemos como narrador omnisciente. ¿Correcto? Entonces, tenemos esos elementos. Obviamente podríamos nosotros profundizar en otros elementos, pero ahorita nuestra intención en este video es dar sugerencias, dar algunas perspectivas en relación con la creación, con la redacción de un texto narrativo, más no del análisis. Para eso precisamente ya se hizo un video. Entonces, si ustedes quieren saber esos elementos y demás para analizar un texto narrativo, pues las invito cordialmente a acudir a ese video que tal vez nos puede servir a su vez para tener una mayor perspectiva y demás y entender ciertos elementos que, a pesar de que sean desde la perspectiva del análisis, no dejan de ser elementos importantes también a considerar para la creación. Pero bueno, entonces, dicho lo anterior, insisto, sin importar si nuestro objetivo es escribir un texto narrativo objetivo, es decir, una crónica, o bien escribir 100% un texto narrativo de ficción, dígase un cuento o una novela, de manera característica o de manera fundamental, pues nosotros nos podemos valer de los siguientes consejos, las siguientes recomendaciones, las siguientes sugerencias. Y para esto yo me voy a valer de un escritor muy reconocido y que, quieran o no, en algunos momentos podemos coincidir con él, la forma, su pensamiento, lo que refleja en sus relatos, pero nosotros, como les decía, podemos o no coincidir en algunos aspectos, pero uno de los aspectos en los que sí podemos coincidir es que, por un lado, que es un escritor muy
muy prolífico, es decir, escribe demasiado. Y otro es que ¿cómo se llaman? Sus estrategias son atractivas, ¿correcto? Y entonces nosotros nos podemos valer de dichas estrategias para nosotros, a su vez, generar nuestros textos narrativos. ¿De quién estoy hablando? Como lo pueden inferir por medio de mi playera, estoy hablando de Stephen King, ¿correcto? Y voy a basarme principalmente en este libro, que se intitula Mientras escribo, ¿correcto? En este libro, Stephen King nos cuenta tanto su currículum, como él lo menciona, nos cuenta sus inicios en el mundo de la creación literaria, principalmente de textos narrativos, nos cuenta todo eso y parte de su vida, ¿no? Como siempre lo hemos mencionado en muchos de estos videos en este canal, pues atrás de todo texto hay un ser humano. Entonces hay conocimientos, hay experiencias, hay aspiraciones, hay fracasos, hay triunfos, etcétera. Entonces Stephen King precisamente al principio de este libro nos menciona lo que él denomina, insisto, su currículum. Entonces nos habla quién es él, dónde nació, cuáles fueron sus primeras experiencias, cuál fue su primer acercamiento con la literatura, cuándo le nació esta inquietud de contar historias, más o menos cuál era su estilo en sus inicios cuando era niño, cuando era adolescente. Para después precisamente adentrarse un poco a la reflexión de lo que hay detrás de sus textos. Y entonces, cuando nosotros leemos este libro, descubrimos que muchas de sus sugerencias, muchas de sus estrategias, muchos de sus mecanismos son viables. O sea, sí los podemos llevar a cabo cualquier persona. O sea, no es un simple llenamente un talento así que de repente le surgió nato que no se pueda describir y no se pueda seguir. Pero no lo olvidemos. Lo que a continuación les voy a referir es solamente una sugerencia. No importa que el que esté hablando sea Stephen King, el gran escritor reconocido, lleno de títulos que se son denominados bestseller, etcétera. O sea, no importa en ese sentido. O sea, no nos dejemos imponer o que no nos cause un shock de decir, es que no, pues yo nunca voy a llegar a ser Stephen King. Para nada. Es decir, veamos esto como una sugerencia. ¿Correcto? Y por el otro lado es que estas sugerencias enriquezcan nuestro estilo, nuestros intereses. Veámoslo como lo que es, insisto, una sugerencia. No es una orden, no es un mandato, no es que si no haces eso, automáticamente se acabó tu aspiración a escribir un texto narrativo. Para nada, es todo lo contrario. Son una serie de sugerencias para poder ejercer esta práctica de escribir textos narrativos. Textos narrativos que, insisto, pueden ser de manera objetiva, escribir una crónica, o bien para escribir un cuento, y por qué no, una novela, y de estas novelas monumentales como las que escribe Stephen King. Aclarado lo anterior, pues comencemos precisamente con los primeros aspectos, ¿correcto? A lo largo de este video voy a estar leyendo algunos fragmentos de algunas citas, por decirlo así, de este libro. ¿Para qué? Para profundizar al mundo real, al mundo ya de tomar la conciencia de lo que hay detrás de escribir el texto. Entonces, me voy a dirigir a la primera cita, que es la base. O sea, vamos a comenzar a crear una base para después, ahora sí, ejercer las estrategias, las dinámicas, los recursos que podemos implementar. Entonces, la primera cita que quiero compartirles de este libro es: el trabajo del narrador no es encontrar las ideas, las historias y demás, sino reconocerlas cuando aparecen. Repito, el trabajo del narrador no es encontrarlas. ¿A qué se refiere con encontrarlas? En el contexto hablaba de las historias, las ideas, etcétera, sino reconocerlas cuando aparecen. Fin de cita. ¿Qué nos quiere decir Stephen King con esto de que el trabajo del narrador, la persona que va a escribir un texto narrativo, el trabajo no es encontrar las ideas, encontrar las historias, sino reconocerlas? Y entonces, si recordamos anteriores videos donde hablábamos un poco de estrategias de redacción de otro tipo de textos, pero al fin, estrategias de redacción, tenemos que aprender a discriminar. Es una palabra un poco fuerte, pero en el ámbito de las ideas, de la disciplina profesional, por decirlo así, o de cualquier acción, creo que es una palabra precisa. Es decir, es tener que aprender a discriminar qué sí
y qué no. Entonces, en el caso del texto narrativo, tenemos que saber qué historia contar. Entonces, no es que exista, como lo dice el mismo Stephen King en esta parte del libro, no es que exista un mundo de las ideas donde pues tenemos que nada más tocar la puerta y nos adentramos y ya nos dan ideas, sino es reconocerlas. ¿Correcto? No es encontrarlas, es reconocerlas. Estamos nosotros rodeados de historias, desde la perspectiva personal y de las personas que nos rodean en los periódicos, en los noticiarios, etcétera. Ahí hay historias. Entonces nosotros tenemos que reconocer qué historia vale la pena ser contada, qué historia vale la pena que nosotros le dediquemos tiempo para contarla y que después, posteriormente de que la terminemos de escribir, valga la pena para alguien leerla, seguirla hasta el final. Esa es la esencia. Entonces, ese es el primer aspecto que creo que tenemos que nosotros considerar. Que las ideas surgen, sí, pero tenemos que saber reconocer cuáles son las buenas ideas, cuáles son las buenas historias y cuáles no. Incluso, insisto, si nosotros queremos escribir una crónica de algo que nos ocurrió, de algo que vivimos, tenemos que saber discriminar de, pues esta historia tal vez es muy importante para mí como persona, pero tal vez cuando se la cuente a alguien, no le va a interesar a nadie, no le va a generar ningún interés, no le va a generar este suspenso de ¿y qué te pasó? ¿Y en serio ocurrió eso? También obviamente tiene que ver mucho el estilo, pero también nosotros tenemos que saber si nuestro estilo puede aportarle algo a esa historia y en consecuencia hacerla atractiva, hacerla importante, hacerla trascendente. Entonces, ese es el primer elemento que tenemos que considerar en el momento de querer escribir un texto narrativo. Saber identificar una historia digna, una historia atractiva, tanto para nosotros como para nuestro posible lector. Vámonos a la siguiente cita, ¿correcto? A ver, veamos. Dice, hay que escribir con la puerta cerrada y reescribir con la puerta abierta. Fin de cita. Esta frase es muy importante porque, insisto, recordando otros videos donde yo les daba sugerencias de escribir y demás, tenemos que partir del hecho de que el momento de escritura se divide por decirlo así de manera muy general, en dos momentos. En el momento de la soledad del escritor, de la persona que está creando el texto frente a la pantalla en blanco o frente al papel en blanco, y el momento en el que nosotros, cuando le ponemos punto final, ese texto deja de ser de nosotros y se transforma en el texto del lector, de la lectora. Entonces, ese es un elemento fundamental que también tenemos que partir del hecho. Hablando específicamente del texto narrativo, pues esta frase de Stephen King de escribir con la puerta cerrada, es decir, soy yo y la historia, es mi, ¿cómo te podría decir? Es mi idea, mi estilo, lo que yo quiero contar, la historia que yo escogí para contar. Entonces, es la puerta cerrada, es yo ser yo. Entonces, no compartírselo a nadie, ni incluso ni estar pensando en el posible lector, ni nada. Entonces, es cuando yo escribo la primera versión del texto, soy yo frente a la pantalla en blanco o frente a la hoja en blanco y punto. Pero como bien dice Stephen King, en el momento de la reescritura, ¿cuándo es la reescritura? Pues es la revisión, son las revisiones, ahí sí ya tiene que ser la puerta abierta, ahí sí ya tengo que estar pensando en quién para quién va dirigido el texto, si el texto es claro o no es claro en algunos aspectos que le facilite al posible lector o al lector si ya lo tengo asegurado, por decirlo así, le va a facilitar o no la comprensión del texto. Entonces, ese elemento de escribir con la puerta cerrada, pues es dejarse fluir uno. Pero en el momento de que ya terminó la primera versión y comienzan las revisiones, ahí sí es escribir con la puerta abierta, es estar recibiendo sugerencias, como les decía en anteriores videos, darle a alguien de confianza el texto y qué opinas y estar teniendo la coraza para aguantar las críticas, las sugerencias, las observaciones. O bien, si uno mismo puede tener una muy buena autocrítica, pues puede precisamente valerse de esta toma de conciencia de esto sí es claro para un posible lector, esto sí es claro, sí evidencié lo que quería decir, sí dije lo que quería decir, sí o no. Entonces, para mí, estas dos citas que les acabo de referir son la base esencial de la escritura. Por un lado, tener en mente que todo texto narrativo tiene que valerse de una historia atractiva. Entonces, tenemos que saber discriminar las historias, saber cuál historia vale la pena ser contada y en consecuencia vale la pena
ser leída. Y por el otro lado, tener esta conciencia de que en el momento de que nosotros decidimos escribir, pues es escribir con la puerta cerrada, dejarnos ir, pero en el momento en el que nosotros ya terminamos nuestra primera versión y ya la vamos a comenzar a compartir, o nosotros mismos, con esta herramienta de la autocrítica y la honestidad frontal con nosotros mismos, valernos de la puerta abierta, ¿correcto? Es decir, pensar que el texto ya no es de nosotros, ni va a ser ya de nosotros, sino ya va a ser de los posibles lectores. Esta es la base. Ahora sí, comencemos con lo que denomina Stephen King las herramientas, ¿correcto? Entonces, me dirijo a la siguiente cita, que dice, déjenme encontrarla bien, aquí está. Usar la primera palabra que se te haya ocurrido, es decir, doy el contexto. Recuerda que la primera regla del vocabulario es usar la primera palabra que se te haya ocurrido, siempre y cuando sea adecuada y dé vida a la frase. Repito, recuerda que la primera regla del vocabulario es usar la primera palabra que se te haya ocurrido, siempre y cuando sea adecuada y dé vida a la frase. Fin de cita. Esta máxima, por decirlo así, de Stephen King es muy importante considerar. Como lo hemos visto también en anteriores videos en este mismo canal, la importancia de saber usar las palabras correctas. Si nosotros ya tenemos en mente qué queremos contar e incluso el cómo lo queremos contar, la mejor evidencia de que nosotros ya dominamos eso, de que tenemos muy claro el qué y el cómo, es el vocabulario. Y entonces el consejo o la sugerencia que nos hace Stephen King es que le demos cierta naturalidad al texto. Entonces la primera palabra que se nos venga a la mente, la mayoría de las veces siempre va a ser la correcta. Quitarnos esa idea de la ultracorrección de no, esta palabra, ¿por qué la usé? Tal vez le molesta a alguien. No, no, no. Si la historia nos está llevando a que digamos esa palabra o que digamos esa frase o que ocurra algo, tenemos que darle esa naturalidad. Por algo surgió. Obviamente, pues ya en el momento de la reescritura y la revisión, pues otras personas ya nos podrían dar el punto de vista y tal vez esa inquietud o esa percepción que tuvieron ustedes que podía ser malo, la ratifican o al contrario, la rectifican. ¿Correcto? Entonces, ahí son esos elementos fundamentales. Pero en el caso del vocabulario, intentemos usar un vocabulario natural. ¿Correcto? Que que no se vea forzado el vocabulario, que muchas veces eso es lo que hace que un texto sea de buena o mala calidad, que sea un texto atractivo o no atractivo. ¿En qué sentido? De que cuando la persona que lo está leyendo de repente ve mucha superficialidad por culpa del vocabulario, le quita la naturalidad de la historia, le quita la naturalidad de los movimientos que están teniendo lugar en el relato y automáticamente se pierde esa atención, se pierde esa atención, no solamente la atención narrativa, sino la atención que le puede prestar el lector o la lectora. Y nos vamos a otra frase de este libro, que dice, ese es un consejo que muy puntual, es totalmente estilo Stephen King, ese puede ser debatible o no, pero ¿en qué consiste esta máxima? Desconfía del adverbio. Es decir, para Stephen King, los adverbios son un tipo de palabras que muchas veces entorpecen el relato. ¿En qué sentido? En el sentido de que según él, puede obviarse la característica, el elemento de la acción por medio del contexto y no todo el tiempo está llenando de adverbios la narración. ¿Y cuáles son estos adverbios? Recordando otros videos que hemos hecho en este canal, pues son estos modificadores del verbo, que normalmente son las palabras que terminan en mente. Entonces, iba caminando rápidamente. Y entonces podrías decir, pues ¿para qué pones el rápidamente? Entonces podrías poner otro elemento, o sea, hablar como normalmente los adverbios en los textos narrativos se usan como en las acotaciones de los diálogos, ¿no? Entonces es como te estoy mirando, y entonces entra el guión y dice, le dijo rápidamente o le dijo
desesperadamente. Y entonces como que todo eso, como de, pues es que mejor busca un tono, busca crear el ambiente para que se note la desesperación. ¿Correcto? Entonces, o ciertos signos de puntuación que le faciliten al lector adentrarse a ese ambiente. Y entonces no estar saturando el texto de adverbios, todo el tiempo estar calificando las acciones, porque automáticamente eso, para Stephen King, y en ese aspecto sí coincido con él, es como tratar a tu lector como alguien que no sabe, alguien como alguien tonto, por decirlo así, como no entiendes, te lo voy a tener que explicar así de manera más fácil. Y entonces, ¿qué mejor manera de explicártelo que usando adverbios? No te voy a decir que iba caminando nada más, sino te voy a decir que iba caminando rápidamente. Entonces, para que tú entiendas, pues obviamente si el contexto es de persecución, de miedo, de incertidumbre, hablando un poco del estilo, las historias que cuenta Stephen King, pues obviamente iba a ir caminando rápidamente. O puedo yo usar otras palabras, puedo usar otro contexto, puedo usar otros adjetivos, más no adverbios, que lleven al lector a entender que el personaje se está desenvolviendo con rapidez, con premura, con miedo, en lugar de estar todo el tiempo llenando el texto con adverbios. Entonces, ese es un elemento fundamental. Insisto, ese es como que el consejo más práctico y más personal de Stephen King, de no usen adverbios, o sea, como de desconfía del adverbio. El adverbio todo el tiempo, como te está señalando algo tan obvio y tan tajante, como que no hay que confiar de eso. Y por el otro lado, desde la perspectiva de la corrección de estilo, pues es que el exceso de adverbios lo que te va a indicar es una inseguridad por parte del escritor, porque todo el tiempo te tiene que estar explicando qué está ocurriendo y cómo está ocurriendo. Entonces significa que no está llenando de buena manera el ambiente para que cuando tú ya estás dentro de él entiendas el por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Entonces, esos elementos son fundamentales entender y tomar en cuenta. Entonces, los adverbios va más allá, o sea, el uso excesivo de adverbios va más allá. No es que, es que me molesta todo el tiempo estar viendo las palabras terminadas en mente. Aquí ya sabemos que los adverbios, hay otro tipo de adverbios que no solamente son estas palabras con la terminación mente. Pero el exceso de adverbios, que son estos modificadores del verbo, en consecuencia, los modificadores de la acción, etcétera, sí nos pueden llevar a que en algún momento nos moleste así como de, espérate, pues ya no me estés explicando todo el tiempo qué está ocurriendo, cómo está ocurriendo. Mejor genérame el ambiente y deja que mi imaginación y que la situación me esté llevando a entender la acción, más no me la estés calificando en todo momento. Entonces esa inseguridad que muchas veces tienen los escritores, entonces es un consejo. Ustedes tal vez en su primera versión sí escriben muchos adverbios, pero tal vez ya en la reescritura o revisión vayan quitando estos adverbios y vayan generando un poco el ambiente, o simple y llanamente, producto de que el ambiente ya lo crearon, o la escena que sigue ya genera el ambiente deseado, pues tal vez este adverbio ya sobra incluso. Entonces, esas son las dos herramientas fundamentales que nos dice Stephen King. Por un lado, lo del vocabulario, ser consciente de que las palabras es nuestra herramienta, por eso este capítulo se le conoce como herramientas. Entonces, el vocabulario es la herramienta fundamental del escritor de textos narrativos, sin importar si son crónicas, cuentos o novelas. El vocabulario es la herramienta, es la materia prima que nos va a llevar a lo largo de la historia. En consecuencia, pues tenemos que considerarlo. Y una de esas palabras que Stephen King remarca en demasía es el uso excesivo o el uso innecesario de los adverbios. Y ahora sí, nos adentramos al mundo de la escritura. Ya es el momento de escribir. Nosotros ya sabemos que un texto narrativo es aquel que nos va a relatar o contar una historia. Perfecto. Ahora, ya tenemos claro la idea. Ya discriminamos todas las historias que tenemos en la mente. Ya escogimos una. Perfecto. Y entonces ya tenemos la mente de que nos vamos a encerrar. Porque no olviden, la escritura es con la puerta cerrada. Nos vamos a adentrar a escribir. Nos vamos a encerrar en nuestro mundo y nos vamos a adentrar al mundo que vamos a reflejar, ya sea el mundo real si es una crónica o el mundo creado, a pesar de que se base en el real, en el mundo de la ficción. Ya tenemos esos elementos, ya tenemos claro de que nuestra materia prima como escritores es el vocabulario y que tenemos que hacer buen uso del vocabulario, porque de lo contrario no se va a entender lo que vayamos a escribir y lo que vayamos a mostrarle a nuestro lector o a nuestra lectora. Y por último, un consejo así ya muy puntual es como de desconfía de los adverbios, ¿correcto? Los adverbios no siempre van a ser una buena herramienta para focalizar la atención en la acción, que es lo que caracteriza un texto narrativo. Ahora sí, nos vamos al mundo de la escritura. Ya estamos dentro de nuestro búnker, por decirlo así.
para escribir. Y entonces, ¿cuáles son las observaciones y los consejos que nos da Stephen King al respecto? Comencemos. Cito: si quieres ser escritor, lo primero es hacer dos cosas: leer mucho y escribir mucho. Fin de cita. Como ven, este consejo es una de las máximas más obvias, por decirlo así, en el mundo de la escritura, sin importar qué tipo de texto se vaya a escribir. La lectura es un aspecto importante. Y la escritura, ¿cómo se escribe? Practicando, practicando y practicando. Todo el tiempo es estar ejercitando ese mecanismo. Y la escritura no puede entenderse sin la lectura, ¿correcto? La lectura lo que nos va a hacer es generar vocabulario, conocer herramientas de manera directa o indirecta, porque también podemos leer manuales de cómo escribir, cómo investigar y demás. Entonces, todos nosotros podemos basarnos en ese tipo de situaciones. Entonces, podemos leer manuales, pero también podemos leer el tipo de texto que queremos escribir. Si queremos escribir textos narrativos, crónicas, pues entonces nos comenzamos a leer crónicas para entender más o menos cómo se hace. El propósito de esto no es copiar, como les digo, tenemos que valorar nuestro estilo, nuestros intereses, pero pues nada viene de la nada. Entonces nosotros vamos a ser parte de una larga tradición. Incluso si quisiéramos revolucionar esa tradición, pues primero tenemos que conocer esa tradición, porque si no, ¿contra qué nos vamos a...? Yo voy a creer que soy muy innovador y demás, y tal vez producto de la lectura descubro que alguien años antes ya había descubierto esa pequeña luz que yo había encontrado, etcétera. Entonces, leer y escribir son los dos verbos, o en el orden en el que quieran, escribir y leer, leer y escribir, es este círculo virtuoso para el buen escritor. Entonces, eso es, si que uno quiere escribir, tiene que leer. ¿Por qué? Porque, insisto, nos va a dar ideas, nos va a dar estilo, nos va a dar vocabulario, nos va a generar una confianza. O sea, quieran o no, un buen lector también va a tener la confianza de escribir. ¿Por qué? Porque así debe de ser, porque un lector regular puede decir, no, pues ya esta gran obra, no, yo nunca voy a escribir como él. Para nada. Si todo el tiempo estás practicando, en algún momento tú también vas a consolidar tu estilo, tus historias, tus textos. Entonces, no es tener miedo, es al contrario, la lectura que nos lleve y nos motiva a decir, ah, mira, se publicó esto, se escribió esto, y tanto lo bueno como lo malo. Yo puedo leer un texto infame y decir, ¿cómo carajos tuvo el valor esta persona de publicar esto? Pero no puedo caer en puedo quedarme en esa superficialidad. Puedo profundizar de, ah, mira, voy a escribir y voy a seguir puliendo, y tal vez me fue mal en mi primera experiencia, pero después voy a seguir y seguir y seguir y seguir y seguir hasta que consolide algo, un estilo, una obra, lo que sea. Pero el chiste es tener esa constancia, tanto en la escritura como en la lectura, porque insisto, la preparación es algo fundamental. Y no solamente, insisto, no solamente es leer textos de ficción o textos especializados según nuestro interés, sino también se pueden leer manuales de gramática, manuales de redacción, manuales de corrección de estilo, hasta leer manuales de edición. Aunque nosotros no queramos ser editores, tenemos que entender que detrás de un texto publicado hay un mundo, que es el mundo de la edición, y entonces tal vez lo tenemos que conocer para facilitarle el trabajo si es que nosotros queremos publicar. Si nosotros no queremos publicar, nada más escribir, pues bueno, entonces es alimentar nuestro bagaje cultural, alimentar nuestro vocabulario, alimentar nuestro estilo, alimentar las ideas, etcétera. Entonces todo el tiempo tenemos que estar leyendo y escribiendo, poder manejar estos dos elementos. En el caso específico de la escritura de textos narrativos, pues es leer textos narrativos, insisto, crónicas, cuentos, novelas, incluso las referidas y mencionadas minificciones también, porque obviamente la minificción, aunque sea breve, tiene estos elementos de narratividad. Entonces, dicho lo anterior, ya tenemos este primer consejo que es importante. ¿Quieres ser escritor? Ponte a leer y obviamente ponte a escribir, porque de lo contrario nunca se va a lograr el objetivo. Siguiente cita. Comienzo. A mi modo de ver, todos los relatos y novelas constan de tres partes: la narración, que hace que se mueva la historia de A a B y por último hasta Z; la descripción, que genera una realidad sensorial para el lector; y el diálogo, que da vida a los personajes a través de sus voces. Fin de cita. Como pueden ver,
un texto narrativo consta de 3 elementos fundamentales. Más allá de la estructura y la tensión narrativa y la voz narrativa y demás, más allá de esos elementos que también son importantes considerar, pero el espíritu, la estructura de todo relato consta de 3 elementos. Como lo acabamos de escuchar, la narración tal cual, es decir, la historia, este punto A, punto B y de B a C, esta secuencia de acciones que nosotros de manera teórica conocemos, la secuencia de acciones va a ser la base fundamental. Si no hay una secuencia de acciones, no hay historia. Entonces, la historia tal cual. Después viene la descripción. Toda acción tiene que estar envuelta en un ambiente, ¿correcto? No simplemente hice, ¿dónde lo hiciste? ¿Cuándo lo hiciste? Entonces, la descripción es importante, es un elemento no fundamental porque el texto narrativo se basa en acciones, en la historia, pero esa historia tiene que desenvolverse en un ambiente, en un lugar. Hasta los mismos personajes tenemos que saber cómo son, no solamente de manera psicológica, aunque también la descripción, dentro de las descripciones existe la descripción psicológica, de los aspectos de ánimo de las personas, pero también hay descripciones de objetos, de personas físicamente, entonces la descripción también es un elemento importante. Y por último, los diálogos. Entonces aquí podemos ver estos 3 modos discursivos de los que habíamos hablado. ¿Se acuerdan del video correspondiente a los modos discursivos? Hablábamos el texto narrativo, el texto descriptivo y el texto dialógico. Pues como también les mencionaba en ese video, estos 3 recursos muchas veces los podemos implementar en un solo texto. Y muestra de ellos son los textos narrativos, ya sean las crónicas, los cuentos o las novelas, como muy bien también lo refiere Stephen King. Nos podemos valer, obviamente la narración es nuestra base, pero dentro de la narración nos podemos valer de la descripción. Descripción de lugares, descripción de personas, descripción de personalidades, descripción de objetos, etc. Y por último de los diálogos, porque el diálogo, como bien lo menciona Stephen King, es el que le da vida a los personajes a través de sus voces. Conocemos su personalidad, incluso conocemos su forma de pensar, su forma de ser, a través de qué expresa y cómo lo expresa. Entonces, precisamente a partir de eso, vamos a subdividir estos elementos, ¿correcto? Vamos a subdividir. La narración no voy a profundizar en ello porque la narración es la historia. Entonces no puedo yo contarles qué historia. Ustedes, entre comillas, al principio del video y al principio tanto también de este libro, pues yo les mencionaba, ¿no? Tienes que saber escoger la historia. Tienes que saber qué historia vale la pena ser contada. Entonces significa que la historia ya la tienes. Ya sabes incluso qué ocurrió. Ya sea que tú lo inventaste o bien que tú lo viviste y entonces vas a hacer una crónica de eso. O tú lo viviste y vas a meterle partes de ficción a tu historia real y entonces se transforma en un texto 100% de ficción. Ahí están esos elementos. La historia, yo no te puedo, o sea, nadie puede decirnos cómo contar. Entonces, el aspecto de la narración, la historia, nadie puede intervenir. El único consejo que nos da Stephen King y que también yo comparto es, busca una historia atractiva. Atractiva primero para ti, y después, obviamente, si es atractiva para ti, le vas a poner todo el entusiasmo para hacerlo atractivo para los posibles lectores. Entonces, en relación con la historia, no podemos profundizar porque, entre comillas, la historia ya la escogió uno y, en consecuencia, tomó la decisión que esa historia vale la pena ser contada. Me voy a adentrar a los otros 2 elementos y voy a matizar algún aspecto después. Todo esto, insisto, siguiendo a Stephen King. En algunos aspectos yo también le meto de mi cuchara, pero bueno, el título de este video es ¿Cómo escribir un texto narrativo siguiendo a Stephen King? Entonces, ya cuando Leonel Ali tenga la fama y los recursos y los ejemplos puntuales, pues ya escribiré mi propio libro y en consecuencia compartiré. Pero bueno, a partir de la experiencia también, ¿no? De la lectura y unos intentos de escritura, que tal vez algún día me atreva a compartirles, pero adentrémonos a los recursos tanto de la descripción como de los diálogos. Y después nos adentraremos al mundo de los personajes, obviamente, quiénes hacen la historia, quiénes realizan las acciones de la historia, los personajes. Entonces voy a adentrarme en esto, ¿no? Siguiendo a Stephen King, voy a basarme en esos 3 aspectos: la descripción, los diálogos y los personajes, ¿correcto? Comencemos entonces con el mundo de la descripción. ¿Qué nos dice Stephen King sobre la descripción? Que ese es otro elemento fundamental,
O sea, nosotros tenemos que considerar que el texto narrativo, o dentro del texto narrativo, hay descripciones. ¿Qué sugerencias nos hace Stephen King en relación con las descripciones? Cito: la descripción arranca en la imaginación del escritor, pero debería acabar en la del lector. Fin de cita. Como acabamos de escuchar, un error recurrente que muchas veces cometemos es llenar nuestra descripción con elementos que muchas veces sobrepasan lo necesario. Es decir, quiero adentrar tanto a mi lector al mundo que estoy creando o al mundo en el que quiero que se adentre, que muchas veces excedo la descripción. O sea, un ejemplo claro son algunas novelas naturalistas que se escribieron en el siglo XIX, donde en lugar de darle más importancia a las acciones, se le da importancia a los lugares, y entonces son 20, 30, 40, 50 o más páginas de describir con minuciosidad el lugar. Obviamente en el caso del naturalismo, como lo veremos en futuros videos cuando se toque ese tema del naturalismo, tenía una razón de ser, que se explicará en su debido momento, y no pienso espolearme a mí mismo y demás, pero lo pueden investigar cuál era la razón de ser de las descripciones tan minuciosas en el naturalismo. Tiene una razón de ser, pero ya no estamos en el siglo XIX. El recurso de la descripción naturalista sí es importante, pero ya no ejecutada tal cual, a rajatabla, como se hacía en la segunda mitad del siglo XIX. No. Entonces, como bien dice Stephen King, la descripción tiene que, sí, nacer en el escritor, porque pues esa descripción va a ser el elemento fundamental del que se vale el escritor, del que se vale la escritora, para adentrarnos al mundo, adentrarse a su vez él o ella, adentrarse al mundo que está creando, y a su vez darle acceso al lector a que se adentre a dicho mundo, pero dicha descripción debe de acabar en el lector, porque no lo olvidemos, el texto narrativo lo que pretende es que el lector imagine. Entonces, a partir de nuestra descripción, el lector o la lectora se va a imaginar lo que está ocurriendo, se va a imaginar al personaje, se va a imaginar la habitación, el lugar, etcétera. No podemos ser tan exactos, tan precisos, tan minuciosos en la descripción, porque automáticamente es como si le dijéramos al lector: a mí no me importa lo que tú pienses y lo que tú sientas, mira, quiero que pienses así. No, pues entonces mejor hago una película. En la película no puedo dejar ahí sí, no, la imaginación del espectador pues no funciona tanto, porque estoy viendo al personaje, estoy viendo el lugar, estoy viendo el escenario. Entonces, pues, si yo elegí escribir ficción, escribirla, pues automático, o incluso la literatura oral, o sea, los audiolibros, yo quiero hacer un audiolibro, pero pues estoy basado en un guión, o aunque sea un cuentacuentos y demás, pero la descripción es por medio de las palabras, no de ciertos actos que se vislumbran. Entonces, ese es el elemento, es un elemento fundamental. Entonces, la descripción sí, nace del escritor o de la escritora, pero tiene que terminar. Y tenemos que ser conscientes de que termina en el lector. El lector también tiene que usar su imaginación, ¿correcto? Para poderse proyectar, para poderse trasladar a ese lugar o a ese suceso, o imaginarse al personaje que le estoy describiendo. Siguiente cita de Stephen King dice, déjenme encontrarla, aquí está. Cito: la clave de una buena descripción empieza por ver con claridad y acaba por escribir con claridad, mediante el uso de imágenes frescas y un vocabulario sencillo. Fin de cita. Entonces, justamente como lo acabamos de escuchar, una buena descripción se basa en la claridad. Si yo como escritor voy a comenzar a describir algo, yo tengo que tenerlo claro. Entonces, yo en mi mente tengo que tener muy claro. Obviamente, si estoy describiendo un lugar real, pues hasta me puedo valer de una fotografía. Entonces, no solamente de mi fotografía mental, sino de una fotografía real. Y entonces, pero si yo estoy creando un escenario, es decir, no existe en el mundo real, yo tengo que crear esa fotografía, esa imagen con nitidez en mi mente, ¿correcto? Y en consecuencia, esa nitidez que tenemos en la mente se tiene que ver reflejada en la escritura, como lo habíamos, también como lo hablamos en otros videos sobre estrategias de redacción, sin importar el tipo de texto.
Si yo no tengo la claridad, la nitidez mental de lo que estoy escribiendo, obviamente no lo puedo plasmar. Si yo no tengo claro de lo que voy a hablar, pues obviamente mi escritura va a estar llena de neblina. Entonces tengo que tener yo la claridad. Y en el caso de la descripción es eso. Si yo quiero trasladar a mi lector a un espacio, a un lugar, o quiero que conozca un personaje por medio de sus características, de sus rasgos específicos, yo tengo que tenerlo claro. Y esa claridad en mi mente, o visualizado, por decirlo así, lo tengo que saber plasmar. Entonces mi texto tiene que también ser claro. No dejar a la deriva nada. ¿Correcto? Si quiero dejar algo a la deriva es porque yo mismo con esa decisión estoy diciendo que ese aspecto no es importante. ¿Correcto? Entonces muchas veces nos describen a un personaje sin decirnos su edad. ¿Por qué? Porque la edad no es importante. Pero si estoy hablando de niños o algo por el estilo y estoy hablando de un grado académico, pues tal vez la edad sí es importante. Porque tengo que referir que tal vez es un niño superdotado y entonces está en secundaria a pesar de tener 10 años. Entonces es un elemento importante. De decir su edad es un elemento importante. Pero si es un niño que está en quinto grado y tiene... ¿Para qué digo que tiene 10 años? La lógica me lleva a decir que si está en quinto grado y no me estás describiendo, no me estás refiriendo nada sobresaliente, nada espectacular, nada fuera del ordinario, pues obviamente voy a inferir que tiene 10 años, por el simple hecho de que me hayas dicho, o me hayas narrado, o me hayas referido que estaba en quinto grado. Esos elementos es fundamental. Los rasgos, ¿no? Si yo simplemente hago una descripción de un personaje de manera muy superficial, muy rápida, de más o menos cuánto mide y demás, pero sin profundizar en ciertos rasgos de su mirada o sus movimientos corporales, pues significa que automáticamente le estoy diciendo a mi lector que ese aspecto no es importante para la historia. Pero eso lo tengo que tener yo muy claro, que de repente un rasgo específico de su personalidad o de su físico tiene importancia en la historia y en el momento en el que lo describiste no lo mencionaste, perdón, pero ahí es tache, ¿no? Alguien que sea un muy buen lector va a decir, oye, espérate, pues este aspecto era muy importante en el relato, ¿por qué no lo mencionó? Y entonces ahí comienzan a ver esos taches, como les decía, en el momento de evaluar, juzgar, criticar un texto. Entonces ahí está un elemento fundamental. Y obviamente, como les mencionaba, en relación con el vocabulario, que es la base, pues obviamente las descripciones tienen que tener un vocabulario sencillo. ¿Por qué? Porque las descripciones lo que pretenden es que nosotros vayamos generando una imagen en la mente. Y entonces, si es un vocabulario difícil, nos vamos a concentrar más en la palabra rara, en la palabra exótica, en la palabra que tengo que ir a buscar al diccionario, que en estar imaginando. Entonces, distraes. O sea, se genera esta distracción en la mente. En vez de enfocarme en lo que me estás describiendo para yo poderlo proyectar, para yo poderlo imaginar, pues automáticamente mi mente va a estar dirigida a la palabra rara, a la situación, al lugar raro, y entonces mi mente va a estar dispersa en otras cosas en lugar de concentrarme en los rasgos del lugar, del personaje o del objeto que se está refiriendo. ¿Correcto? Vayámonos a la siguiente y última en relación con la descripción. Cito. La clave de escribir diálogos buenos... perdón. Error mío. No. Con esto termino la descripción. ¿Correcto? Entonces, con esto se termina la descripción, porque ya estoy saltando. El siguiente aspecto son los diálogos. Entonces, en síntesis, antes de adentrarme a los diálogos, pues refiero. Entonces, la descripción es muy importante, el buen manejo de la lengua, el buen manejo del vocabulario. ¿Correcto? Entonces, ese aspecto es fundamental. La descripción la tenemos que tener clara nosotros en una primera instancia y después, posteriormente, a irnos a la claridad que le vamos a brindar al lector para que el lector a su vez haga y cumpla su función de que es adentrarse a la historia, pero nosotros le tenemos que dar facilidades. Ahora sí, nos adentramos al siguiente aspecto que les comentaba, los diálogos, ¿correcto? Entonces, ahora sí, en relación con los diálogos, ahora sí cito, disculpen el equívoco, cito, la clave de escribir diálogos buenos, como en todos los aspectos de la narrativa, es la sinceridad, ¿correcto? Si la practicas, si pones honradez en las palabras que salen de boca de tus personajes, descubrirás que te expones a bastantes críticas. Fin de cita.
La palabra clave aquí en relación con los diálogos, como vimos, es sinceridad. La sinceridad es la base fundamental de todo acto narrativo, no importa, insisto, si es crónica o si es texto de ficción, cuento, novela, es la sinceridad. Entonces, la sinceridad en los diálogos, ¿en qué se ve? Otra vez, en el manejo del vocabulario. O sea, muchas veces, basado en mi experiencia, lo más difícil que muchas veces se pone en un texto narrativo son los diálogos. Porque es muy difícil saber hacer hablar a alguien. Muchas veces nos vamos a la fácil y hacemos que los personajes hablen como nosotros. Pero tarde o temprano ese recurso se termina. Porque si ya tuviste tal vez la fortuna de escribir un libro, que uno de tus textos sea publicado, pues la primera vez pues nadie te conoce, ¿no? Nadie conoce tu estilo, nadie te conoce tal vez también como persona y pasa. Pero si tienes la fortuna de seguir escribiendo y que te sigan publicando, ya no puedes hacer uso de ese recurso del diálogo. De esa forma, el estilo, mejor dicho, más que el del diálogo sí, el recurso del diálogo sí, pero esa forma de dialogar, esa forma de hablar de un personaje, tarde o temprano pues todos sus personajes hablan igual. Y eso habla de falta de creatividad y demás. Entonces, tal vez el punto más difícil en un texto narrativo son los diálogos. Por eso, si ustedes observan, muchos escritores y muchas escritoras no hacen dialogar a sus personajes. Porque es un aspecto muy difícil. Cómo generar una personalidad, porque quieran o no, el diálogo evidencia la personalidad de una persona. Válgase la redundancia. Entonces dices, ¿qué piensa? ¿Qué preparación tiene? Etcétera. Entonces es un elemento difícil. Entonces, por eso la recomendación, el exhorto que nos hace Stephen King es la sinceridad. Haz que tus personajes hablen con honestidad, con franqueza. Pues, si es un personaje de un estatus de clase baja, pues evidéncialo tal vez con su forma de hablar, ¿no? No caer ya en la ridiculización, porque automáticamente entonces eso va a generar molestia. Y entonces si genera molestia, adiós, ¿no? Entonces, son esos elementos, ¿no? Entonces, es saber cuidar. Y entonces aquí viene el siguiente. Entonces vendría la pregunta así de, ¿y entonces cómo escribo diálogos? Es decir, es muy complicado. O sea, es muy complicado, a pesar de que yo sea una persona muy empática y demás, es muy complicado darle voz a otra persona. ¿Correcto? Entonces es muy complicado, es muy complejo, es muy difícil. Entonces, ese es el elemento básico y fundamental. Pero Stephen King nos genera el problema, pero nos da una propuesta de solución. Entonces ya nos dijo, sinceridad. Dices, bueno, sinceridad significa, pues sí, reflejar la verdad, las personas tal cual hablan. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cuál sería la estrategia que tengo que yo usar como escritor, yo como escritora, para poder generar diálogos sinceros, personajes que dialoguen y hablen de manera sincera, de manera honesta, y evitar así las críticas y demás? Pues la respuesta es la siguiente. Cito, mi trabajo y el tuyo, si te parece una manera viable de abordar la narrativa, es procurar que los personajes de ficción tengan un comportamiento que sea a la vez útil para la historia y verosímil. No, miento. Otra vez, error mío. Me disculpo. No. Esto tiene que ver con otro elemento. ¿Correcto? Ahora sí. ¿Cuál es el elemento fundamental? El elemento fundamental, perdón. Aquí está. Perdón. Corrección. Porque estaba hablando de los personajes. Entonces me salté una página. Perdón. Es lo malo de marcar los libros. Ahora sí. La respuesta es, ¿cómo poder escribir diálogos sinceros que reflejen la realidad? Aquí dice Stephen King. En última instancia, solo hay dos secretos. Prestar atención a lo que la gente que te rodea, prestar atención a lo que hace la gente que te rodea y contar la verdad de lo que has visto. ¿Correcto? ¿Por qué? Cito otro fragmento de Stephen King. El diálogo siempre es indicativo de la personalidad, aunque el que hable sea feo o guapo. También puede ser un soplo de aire fresco y refrescante en una sala donde cierta gente preferiría no abrir las ventanas.
Al fin y al cabo, lo importante no es que el diálogo de tu relato sea culto o vulgar, sino cómo suena en la página y al oído. Si pretendes que parezca real, habla tú. Y más importante todavía, quédate callado y escucha a los demás. Ahora sí, discúlpenme por el error, que estaba ya leyendo el siguiente aspecto que son los personajes. Ahora sí, sintetizando. Como les decía, el recurso del diálogo sí es importante porque le va a dar más verosimilitud al relato, porque están hablando los personajes, porque por medio de los personajes, como lo acabamos de escuchar, también fluye la personalidad de dichos personajes. Pero entonces, ¿cuál es el recurso? ¿Cuál es el consejo, la sugerencia que nos hace Stephen King para poder nosotros escribir diálogos sinceros? Saber escuchar. O sea, como les he dicho siempre, la literatura y cualquier situación, nada viene de la nada. Entonces, los diálogos tienen que nacer de la interacción de personas. Quiero saber cómo habla una persona, pues lo escucho, ¿no? Entonces, para yo crear personajes muchas veces me puedo basar en personas que escucho en el transporte, que escucho en la televisión, que personas cercanas a mí con las que platico, con las que converso, y entonces ahí encuentra su estilo de hablar, ciertas muletillas, incluso hasta ciertos gestos que hacen que puedo yo referir en mi relato. Entonces es saber, como dice aquí al final, ¿no? Quédate callado y escucha a los demás. Es un elemento fundamental. Los textos narrativos nacen de la observación. Obviamente muchas veces sí nacen de la imaginación y demás, pero esa imaginación muchas veces de manera directa, implícita o explícita está impulsada por lo que vemos, por lo que vivimos, ¿correcto? No lo olvidemos, la literatura es darle voz al hubiera, es darle voz a las posibilidades. Entonces tal vez yo viví algo, pero en el mundo de la ficción, en el mundo de mi texto narrativo, quiero contar la historia de lo que hubiera pasado o lo que hubiera querido que pasara, etcétera. Entonces ahí está ese elemento. Y ahora sí, corrigiendo mi error de hace unos minutos, vamos a hablar de los personajes, ¿correcto? Los personajes. Y como les leía, pero voy a volverlo a leer ahora sí, ya en el contexto bien hecho, sape para mí, pero bueno. Ahora sí, cito, ¿qué nos dice Stephen King en relación con los personajes? Mi trabajo y el tuyo, si te parece una manera viable de abordar la narrativa, es procurar que los personajes de ficción tengan un comportamiento que sea a la vez útil para la historia y verosímil a la luz de lo que sabemos de ellos y de lo que sabemos de la vida real. Claro. Fin de cita. Entonces, como ven, siempre que nos cuestionemos cómo van a ser los personajes que van a crear, o sea, si es una crónica, pues no tenemos ningún problema. Los personajes son reales y lo que yo refiera lo puedo comprobar. Pero ¿qué pasa si estamos escribiendo un texto narrativo de ficción? Y totalmente no basado en hechos reales, en personas reales, sino totalmente personajes y situaciones que estamos creando. Muy fácil. Tenemos que buscar esta verosimilitud y que estos personajes, por medio de sus acciones, de sus palabras, le vayan dando forma a la historia a su vez. Porque no olvidemos, la historia es sucesos, acciones. Y entonces tanto un parlamento, un diálogo, como la acción que realice el personaje, pues es el hilo conductor de todo mi relato. Entonces tengo que buscar personajes que hagan cosas importantes. Obviamente los protagonistas, los personajes principales, son a los que les debemos de dar más importancia y tenemos que enfocarnos más en lo que dicen y en lo que hacen. Obviamente los personajes secundarios pues podemos como que dejar sus palabras o sus acciones, no profundizarlos como lo hacemos con los personajes principales, pero tampoco los tenemos que abandonar, porque si no en algún momento uno se cuestiona, entonces ¿para qué apareció este personaje? No hace nada, no aporta nada. O sea, repito otra vez, procurar que los personajes de ficción tengan un comportamiento que sea a la vez útil para la historia. Porque no lo olviden, la historia se basa en acciones. Entonces, si elijo un personaje, las acciones, dígase lo que va haciendo y lo que va diciendo, tienen que tener una repercusión en la historia. Pero que eso que haga sea verosímil.
Entonces yo tengo que crear un mundo. De ahí que uno de los recursos básicos de Stephen King es primero adentrarnos al mundo. Algo que se le admira a Stephen King es saber crear atmósferas, saber crear ambientes, saber crear escenarios. Entonces la mayoría de las novelas de Stephen King o de los relatos de Stephen King se basan en primero adentrarte en la historia. Más que en la historia es en el lugar, en el ambiente. Y muchas veces ese ambiente se comienza a vislumbrar por medio de las acciones de algunos personajes, de algunos diálogos que hay entre algunos habitantes de ese lugar. Y después ya viene la acción, ya te adentré al mundo, ya sabes cómo es, cuáles son sus características, y ahora sí, aquí viene la sucesión de acciones que ya quiero que te enfoques en ellos. Pero los personajes principales también. Entonces, esa repercusión en la historia y obviamente esa verosimilitud, que eso es esencial en cualquier texto, aunque sea una crónica, yo puedo estar contando algo real, algo que sí me ocurrió, pero si no sé usar un vocabulario correcto, aunque esté contando algo real, al final una persona me puede decir, eso te lo inventaste. No, ¿cómo crees? Te juro que yo lo viví, que yo vi esto, que yo observé esto, que yo viví esto. Nada, no es cierto. Por un mal manejo del discurso, por un mal manejo del vocabulario. Por eso hay la importancia de la verosimilitud. No crean que la verosimilitud se la da la acción. Yo puedo contar algo que en realidad, insisto, que algo que haya visto o vivido, y si lo cuento mal, se pierde todo y no va a ser verosímil. Y viceversa, yo puedo contar algo que no existe, que yo inventé, pero si lo sé contar y nunca en ningún momento digo esto es ficción, alguien puede creer que es verdad. Que sí me ocurrió, aunque sea ficción total. Para que vean la importancia. Entonces, justamente los personajes tienen que ser de igual manera. Tienes que generar personajes y lo más importante, referirlos de manera útil a la historia y verosímil. Entonces, ahí es otra cuestión. O sea, ya tengo muy clara la historia, ya tengo los personajes. Pero otra vez regresamos a ese aspecto que nos mencionaba Stephen King al principio. Tener conciencia y darle su debido valor al vocabulario. Porque si usamos mal las palabras o no sabemos implementar de buena manera las palabras, nuestra historia se nos puede caer. Muestra de ello es que si no sabemos describir a un personaje, no sabemos cómo mover a nuestro personaje o cómo hacer que hable nuestro personaje, automáticamente la historia comienza a perder la atención que todo texto narrativo busca y necesita, y automáticamente el interés y la atención del lector se pierde. Entonces, y todo esto, toda esta serie de recursos, todas estas series de sugerencias se pueden sintetizar con una idea también fundamental y con la cual quiero cerrar este video. El último capítulo de este libro se llama Vivir. Y ustedes me podrían preguntar, ¿y qué tiene que ver escribir textos narrativos con vivir? La frase que voy a citarles a continuación va a explicar muy bien el porqué. Cito: escribir no es cuestión de ganar dinero, hacerse famoso, ligar mucho, ni hacer amistades. En último término, se trata de enriquecer las vidas de las personas que leen lo que haces y al mismo tiempo enriquecer la tuya. Es levantarse, recuperarse y superar lo malo. Ser feliz, vaya. Ser feliz. Como ven, el acto de escritura, en este caso de textos narrativos, se sintetiza en eso, en enriquecer vidas, tanto la de los lectores como la de uno. Pues bien, espero que este video haya sido de su agrado, pero sobre todo haya sido de su utilidad. Pues bien, antes de despedirme no me queda nada más que hacerles la cordial invitación a que se suscriban al canal, a que lo recomienden y que hagan sus comentarios. Todo comentario que abone, que aporte a este canal. Díganse sugerencias de temas, algunos consejos, algunas sugerencias que ustedes mismos han seguido o que han dado o que les han dado en relación con la redacción de textos narrativos.
etcétera. ¿Correcto? A su vez, pues les hago la cordial invitación a que me sigan en mis distintas redes sociales, dígase Facebook, Instagram y Twitter, donde a su vez pues también podemos dialogar, en donde ustedes me pueden hacer sus comentarios, sus sugerencias y todo aquello, insisto, que le abone a este canal. Pues bien, sin más que agregar por el momento, no me queda nada más que agradecer su presencia y decirles, estamos en comunicación. Hasta siempre.